Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 5, del verso 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Es así como estamos con ustedes una vez más para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia, deseándoles que Dios los bendiga, los acompañe siempre, especialmente saludando a nuestros hermanos José Barajas en Modesto, California. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, bendiga su trabajo, que el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee. También a nuestra hermana Stephanie Ortiz y nuestro hermano Francisco Vargas, que día a día nos animan a través de sus comentarios. Gracias, hermanos. Gracias, que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga, que el Señor los guíe todos los días a donde ustedes se conducen. Es así como hoy estamos nuevamente con el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 5, del verso 1 al verso 20. Y dice: ¿verdad que ustedes saben que el demonio existe? Ustedes, si saben, han visto, han escuchado que el demonio sí existe, pero muchas veces ha hecho creer en las personas que no existe. Muchas veces
Hay personas que dicen que no existe, pero sí existe, claro que sí existe. Sabemos, los cristianos, sabemos que es un enemigo de Dios, ¿sí? El demonio, Satanás, es un enemigo de Dios que quiere llevar a muchos a la condenación. Quiere destruir, quiere dividir la fe, la vida de muchos y quiere llevarlos a la condenación. El demonio dice que no hay vida eterna. El demonio dice que la vida eterna no existe. Lo dice para que él pueda llevar a muchos a la mentira, al engaño, a la condenación, ¿sí? Pero sabemos perfectamente bien que Dios nos promete una vida nueva, una vida eterna allá en el cielo donde el Señor está. Por eso Él se ha ido a prepararnos una mansión. Fíjese muy bien. Hay personas, hay personas que se creen indomables y que nadie puede tener control sobre ellos, ¿sí o no? ¿Usted conoce a uno de ellos? Y hacen toda la vida lo que quieren. Hacen lo que quieren, tienen libertad, practican lo malo y en fin, llevan su vida por una destrucción. ¿Conoces a alguno de esos? ¿Conoces a algunos de esos hijos? ¿Conoces a alguno de esos suegros, de esos cuñados, de esas cuñadas, de esos tíos, de esos padres que se sienten indomables, que ellos se creen tener la razón, que ellos hacen con su vida lo que quieren y que pueden tener el control, fíjense bien, sobre ellos? Y por eso ellos viven haciendo toda la vida lo que quieren. ¿Conoces alguno de esos? El hombre que vive en pecado, el hombre vive en una esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado hace en la persona que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no tenga felicidad, fíjese bien. Eso es lo que hace el pecado. Y por eso hoy vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, en el verso 1 en adelante. Dice así, que cuando una persona está endemoniada, cuando una persona vive en el pecado, vive en lo malo, vive lejos de Dios. Vive lejos de Dios. Y por eso el Evangelio nos invita a que nosotros nos preparemos, a que nosotros nos formemos estudiando las Sagradas Escrituras, escuchando el Evangelio todos los días, para que así nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Por eso dice la última frase, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. ¿Qué hizo el hombre? El hombre se fue y empezó a proclamar, a predicar, a anunciar lo que el Señor ha hecho en su vida. Dice, el hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. La pregunta, ¿a dónde has llevado a los enfermos? Hay personas, hay familias que dicen, estoy cansado con mis hijos, que mis hijos son rebeldes, son desobedientes, mis hijos ya no entienden. Mejor lo voy a llevar allá donde un amigo que es brujo, para que le haga una limpia o para que le juegue las cartas, a ver qué mal es lo que tiene. Nosotros llevamos a nuestros enfermos por todas partes. Llevamos nuestros enfermos a donde quiera, pero menos al Señor. Menos llevamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros cuñados o cuñadas, a nuestros tíos, a nuestros vecinos. Tampoco los llevamos al encuentro del Señor. ¿Qué hacen muchas familias? Poner la confianza en un mortal. Depositar su confianza en un mortal. Llevarlo a los enfermos, a los que están en problemas. ¿Qué dicen?
te están haciendo algo y necesitas una limpia. Este hombre dice que este hombre estaba endemoniado, un demonio se había apoderado de él y lo había llevado lejos de la presencia de Dios. Hoy tu familia, tus hijos, están viviendo la vida de la desobediencia, están en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución. Quizás dónde están viviendo ellos. Tu esposo, tu esposa, tu cónyuge ha sido rebelde, desobediente, no quiere escuchar la palabra, no se sienta para escuchar la palabra. ¿Qué has hecho con él? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué has hecho con tu cónyuge, con tu esposa, con tu familiar? ¿Qué has hecho? El Señor hoy dice, hoy nos enseña, escuche cómo lo dice. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros. ¿Qué es lo que hay en un sepulcro? En un sepulcro hay solamente muertos, huesos. Es lo que hay en los sepulcros. ¿Y cómo es una persona cuando vive en la fornicación? Está muerto. Cuando vive en el adulterio, está muerto. Vive entre los sepulcros, vive poseído. Hay muchas personas que dicen, yo no me quiero casar porque aquel que se casa es el que más problemas tiene. Es aquel que vive más en el sufrimiento. Mejor yo estoy bien así como estoy. Soy feliz, tengo de todo, tengo felicidad, tengo alimentos, tengo cómo movilizarme de un lado a otro, no me hace falta nada. Y qué bonito se escucha y muchos lo creen y dicen, sí, sí, eso es bueno. Yo también mejor me quedo así, dice. Pero eso es estar poseído por un espíritu malo, por un demonio. Porque Dios en su palabra nos dice que nosotros debemos prepararnos, que no podemos vivir en la fornicación, que no podemos vivir en los vicios, en la desobediencia hacia Dios, en el adulterio, porque eso es vivir lejos de la presencia de Dios. Oiga, apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. Por un espíritu malo y por eso vivía, permanecía entre los sepulcros. Eso es la vida lejos de Dios. Eso es la pareja, la familia, cuando no cree en Dios, cuando no se acerca a Dios. Vive muertos, están muertos, están solo los huesos que hay en el sepulcro, que hay en el cementerio, muertos, huesos, resto de una persona. Así es nuestra vida, está vacía, está muerta, estamos vivos, pero muertos en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy dice el Evangelio, el hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Qué quiere decir las cadenas? Las cadenas quiere decir esclavitud. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Nadie lograba dominarlo. El ser humano no es capaz de enseñar, no es capaz de ayudar, porque esa gente se doblega, esa gente que vive poseído por un demonio, que vive lejos de Dios, vive su vida a su manera, ¿sí? Vive su vida. Se creen indomables y nadie puede tener control sobre ellos. Así se sienten ellos, que nadie puede controlarlo, que nadie lo puede sujetar. Rompía las cadenas y los grillos lo pedaceaban. Pero ¿qué pasa? Oiga, cuando se encuentra con el Señor, dime, ¿qué es el milagro que el Señor ha hecho en tu vida?
¿Cómo lo has encontrado al Señor? ¿En qué estado ha estado tu vida cuando has llegado a la presencia del Señor? Medita, reflexiona. ¿Sabes todo lo que el Señor te ha regalado? ¿Sabes todo en lo que el Señor te ha bendecido? ¿Sabes todas las obras maravillosas que el Señor ha hecho en tu familia? ¿Y por qué quieres vivir vacío? ¿Por qué quieres seguir viviendo muerto en el pecado? Muerto en las cosas de este mundo. ¿Por qué no quieres venir al Señor? Y tú que conoces de Dios, ustedes que participan en la iglesia, ustedes que escuchan la palabra, ¿por qué ustedes no son capaces de compartir, de invitar a los demás, de llevar a los demás? Recuerde, el poder del Señor hace que las olas del mar se detengan, hace que el viento se detenga. Lo mismo hace con este hombre. El poder, el amor, la misericordia de Dios es capaz de hacer todo lo que el hombre, lo que el ser humano no puede hacer con todos aquellos que andan sufriendo en el pecado. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque desconoce las escrituras. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no tiene sabiduría, no escucha la palabra, no se forma, no persevera. Por eso segunda carta de Timoteo capítulo 3 en su verso 15 dice: oiga, además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios te da la sabiduría, cómo poder invitar, cómo poder llevar a otros enfermos, a otros endemoniados, a otros poseídos, aquellos que están en el licor, aquellos que están en la prostitución, aquellos que están en la fornicación, aquellos que están en el adulterio, aquellos que están en las drogas, aquellos que no quieren llegar al Señor. Necesitan tu ayuda, necesitan de mi ayuda, necesitan la bendición de Dios, pero por eso nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso dice, además desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Por qué debemos conocer las Escrituras? ¿Por qué es importante nosotros leer la palabra de Dios? Porque solamente ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso, la invitación que el Señor nos hace es para que nosotros llevemos a los enfermos al Señor. Toda aquella familia llevan a sus enfermos en muchas partes, en todas partes lo llevan, pero menos al Señor. Llevan sus enfermos de un lado a otro, pero menos al Señor. Hay personas que gastan todos sus bienes económicos, toda su fortuna en el médico, en el curandero, en el brujo, como usted lo quiera llamar. Y de último, si es que hay tiempo, van ante el Señor. Si es que alcanza todavía. Y si no, pues se quedan así. Es triste y lamentable cuando el Señor nos invita a una preparación. Cuando el Señor nos hace ese llamado a escuchar su palabra, a alimentarnos de ella. Fíjese bien. El Señor dice que nosotros debemos, oiga bien, debemos tener puestos fijos los ojos en el Señor. Y eso lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, en su verso 2. Oiga cómo lo dice. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Fijos en Él, no en otro hombre, no en lo que dice el mundo, no en lo que enseña el mundo, no.
fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Vamos a recibir una recompensa. Vamos a ser premiados el día de la muerte. El día que nos toca llegar allá con el Señor, vamos a recibir un premio. ¿Sí? Y por eso debemos estar preparados, porque dice Primera de Pedro, en su capítulo 5, en su verso 8, usted sabe que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso San Pedro dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados, estar vigilando a través de la palabra, a través de la oración. Recuerde usted que la oración es el arma del cristiano, el casco. Y por eso, ¿qué es que nos invita? Por eso dice, oiga, nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Cuando el hombre vive lejos, muchas veces es el mismo hombre que busca las cosas. Y eso lo dice Santiago. Santiago en su capítulo 1, en su verso 14 lo dice. Cada uno es tentado por su propio deseo. Muchas veces el hombre busca, la mujer busca el alejarse de Dios, busca irse entre los sepulcros, busca estar vacío, busca estar muerto, busca esa forma de endemoniarse, de estar poseído por un demonio. Y por eso Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado por su propio deseo que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Cada uno, fíjese bien, es tentado por su propio deseo. Y por eso hoy la palabra del Señor nos enseña cómo ese hombre reventaba cadenas, pedaceaba grillos y nadie lo podía sujetarlo. Nadie vivía lejos del Señor, vivía en los sepulcros. Ustedes saben perfectamente bien que las cosas malas existen, que el demonio existe. Pero muchas veces hace creer en la persona, hace creer en muchas personas que no existe, pero que sí existe. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a saber? No hemos aprendido, no hemos estudiado, no nos hemos formado, y es por eso que nosotros no podemos ayudar a los demás. Fíjese bien, al divisar, dice el Evangelio 5:6, al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Cuando lo vio, cuando se encontró con Jesús, corrió, se fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Qué maravillosa enseñanza que el Señor nos enseña. El Señor dice que nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas, reconocerlo a Él como el Todopoderoso, que Él es el único que puede hacer todas las cosas. Y entonces, ¿por qué es de que hay mucha gente buscando las cosas malas en lugar de buscar las cosas de Dios? Este endemoniado, al encontrarse, al ver, al escuchar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, este espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, contestó, me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaba insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Pidieron
que los enviara con una piara de cerdos, y Jesús se los concedió y se fue. Por eso el Señor nos invita a prepararnos, a estar preparados, a seguirnos preparando. Fíjese bien, el Señor dice que nosotros debemos tener puesto nuestra armadura, porque no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a espíritus, dice el Señor en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, en su verso 10, dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Lleven con ustedes todas las armas, la oración, la palabra, la fe, toda esa armadura que el Señor nos dice que debemos llevar para poder enfrentarnos, resistir. Oiga bien, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Oiga, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad, dice Pablo. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para pregonar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Y Pablo es claro. Por eso dice: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Solamente así nosotros podemos enfrentar a esos espíritus malos a través de la armadura que el Señor nos regala, a través de la preparación, y por eso somos invitados todos. Así que invitándolos a los que no se han suscrito a suscribirse, a los que nos escuchan, nos ven por primera vez, los invitamos a suscribirse, active la campanita, déjenos un me gusta y no se le olvide dejarnos un comentario para poder saludarlo, para ver de dónde nos visitan. A los que ya se han suscrito, a los que se están uniendo a este canal, que Dios los bendiga por acompañarnos en este proyecto de Dios, ¿sí? Que Dios los bendiga, los acompañe y les conceda a cada uno según su buen corazón desee. Y nos encomendamos en la Santísima Trinidad diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.